Good morning, guys. Today is Monday. We're going to be working on the page 48, 49 of the language book and page 34 and 35 of the vocabulary and grammar. Buenos días, padres. El día de hoy, lunes, vamos a estar trabajando en la página 48, 49 del libro de language y la página 34 y 35 del libro de vocabulary and grammar. What do we have here? It says, topic 4. What was there millions of years ago? ¿Qué había hace millones de años? Los dinosaurs were alive on Earth between 265 million years ago. Can you name any of them? Los dinosaurios estuvieron vivos en la Tierra desde hace 200 a 65 millones de años. Can you name any of them? ¿Pueden nombrar alguno de ellos? So we have here, read the sentences and number the dinosaurs. The first one, the Triceratops has 3 horns on its head. Los triceratops tienen 3 cuernos en su cabeza. ¿Cuál de ellos tiene 3 cuernos en su cabeza? This one, right? This one. Number 1. This is number 1. Number 2, it says, the Stegosaurus has plates along its back. El estegosaurio tiene aletas en toda su espalda. ¿Cuál de ellos tiene aletas en toda su espalda? This one, right? So this might be number 2. The next one, it says, the Plesiosaurus has flippers. El Plesiosaurus tiene aletas, se podría decir. So which one? This one, right? This one. Number 4, the Tyrannosaurus has sharp teeth and walks on 2 legs. El tiranosaurio tiene dientes afilados y camina en 2 patas. This one, right? Number 4. Now we have the Apatosaurus has long neck and tail. El apatosauro tiene un gran cuello y una cola. So it might be this one, right? Debería ser este. Number 6, it says, the pterodactyl has huge wings. El pterodáctilo tiene grandes alas. So it might be this one, right? Así debería de quedarles. Miren. Ahora ya sabemos cuál dinosaurio es cuál. We know which dinosaur is which, okay? So after that we have a vocabulary. It says body parts, times and eras, nature, making a picture dictionary. Okay? Body parts, partes del cuerpo, times and eras, tiempos y eras, nature, naturaleza, making a picture dictionary, hacerse una imagen, okay, de un significado. So this is all en el libro de language, solo es abrir el tema. So this is what these 2 pages are for. Now we have page 34 and page 35. Tenemos la página 34 y 35 del libro de vocabulary and grammar. This one. So what do we have here? Recuerden, estas son páginas para repasar lo que vimos la semana pasada en vocabulary and grammar. En language. Vocabulary and grammar es para repasar todo eso. Hygiene habits. Brush your teeth, dry your hands, take a bath, shower, use hand sanitizer, wash your hands. Time and frequency. After, before, once, twice, 3 times a day, or 3 times a week. Okay? It says, complete the sentences with the correct words, then match the sentences with the symbols. You brush your teeth. You wash your hands with soap. You dry your hands with a towel. You use hand sanitizer. You take a bath. You use a tissue. You take a shower. Recuerden, esas respuestas yo se las doy para que ustedes chequen nada más, no para que solo copien, ¿ok? Recuerden que estos temas de la higiene son los que estuvimos viendo la semana pasada en el libro de language. Así que estas páginas que vamos a trabajar ahorita en vocabulary and grammar son para repasar eso, ¿verdad? So now we're gonna match. Ahora hay que unir cada sentence de estas
con las imágenes. Okay, so we're gonna match. Number 2, wash your hands. Number 3, use a tissue with a towel. Number 4, take a bath. Number 6, use a tissue. Number 1, brush your teeth. Number 4, use hand sanitizer. And number 7, take a shower. The last part, it says, read and complete the sentences with the correct words. Okay, so I wash my hands 3 times a day. I go to school after I brush my teeth. I brush my teeth before I go to bed. Okay, that's what we do in a day, okay? Miren, aquí tenemos el horario de lo que hacen un día, in a day. Now, what we do in a week, lo que hacemos en una semana. I take a bath once a week. Tomo un baño una vez a la semana. I take a shower, que es una ducha, twice a week, okay? 2 veces a la semana. Y así quedaría. Now, in the next page, page 35, we have reading complete the table. Adverbs of frequency. We use adverbs of frequency to describe how often we do something. Usamos los adverbios de frecuencia para describir qué tan seguido hacemos algo. Esto ya lo vimos la semana pasada, ustedes se recuerdan. Now, we have the meaning here. I do it every time. So it is, I always, siempre. Si lo hago todo el tiempo es siempre. I always wash my hands before meals. Number 2, I do it almost every time. Si lo hacemos casi todo el tiempo, it will be I usually. Okay, yo usualmente. Lavo mis manos antes de las comidas. Wash my hands before meals. Now, I do it more than half the time. Si lo hago más de la mitad del tiempo, it is I often. Yo a menudo, I often wash my hands before meals. Now, I do it less than the half the time. Lo hago menos de la mitad del tiempo. It is I sometimes. Yo algunas veces lavo mis manos antes de comer. Wash my hands before meals. And the last one, I don't do it. Yo no lo hago. O sea, algo que yo nunca hago. It will be I never wash my hands before meals. Okay, yo nunca lavo mis manos antes de comer. Que no deberían de siempre hacerlo. Siempre lavarse las manos antes de comer. Okay, so the next one, it says, read and complete the table. Now, how often? We use how often to ask about frequency. It is followed by a form of do, the subject and the base verb. Usamos how often para preguntarnos acerca de qué tan frecuentemente hacemos algo, ¿ok? Normalmente está seguido de la palabra do, del verbo do, que significa hacer, ¿ok? The first one. How often do you brush your teeth? I brush 3 times a day. Number 2. How often does she brush her teeth? She brushes twice a day. Number 3. How often do they brush their teeth? They usually brush after meals. ¿Ok? Y así debería quedar esta parte. Y la última parte, it says, read and circle the correct options, complete with the adverbs of frequency. Number 1, how often, do or does. ¿Qué usamos con he? Do or does. Esto ya lo hemos visto en clase, ahorita en clases virtuales. Lo hemos visto bastante. ¿Qué usamos con he? Do or does? Does, right? Remember, we use does with she, he, or it. Con he, she, or it usamos does. Y con I, you, they y we usamos do. Ok, pero ahorita como es he, usamos does. How often does he bite his nails when he's nervous? Less than half the time. Entonces, si es menos de la mitad del tiempo, sería, ¿cómo sería? Less than half the time. Less than half the time. Sometimes. So it is sometimes. I'm sorry, a veces se me olvida. Sometimes. Got it. And the last one says, how often do or does? Remember? ¿Qué dijimos que usamos con I, you, we, they? Do, right? Muy bien. Usamos do. We use do.
How often do you use hand sanitizer before a snack? Every time. Si lo usamos todo el tiempo, usamos hand sanitizer, ¿cuál sería? We always use hand sanitizer before a snack. Y así quedaría. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden siempre que esas tareas se deben de entregarme, ¿no? De 7 de la mañana a 1 de la tarde. Si van a tener algún inconveniente, algún atraso, sería pues preferible que me lo hagan saber para así yo estar al pendiente de que ustedes están pues pendientes, ¿verdad? Con la tarea. También en la fecha límite para enviarles es el viernes 1 de mayo. Espero que estén gozando de salud y muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana.